¿Qué es más aconsejable? ¿Comprar al contado y olvidarte de los bancos o sacar una hipoteca y maximizar tus posibilidades? La respuesta a esta gran pregunta puede hacer que marque la diferencia en tus objetivos y en tu forma de invertir, haciendo que si compras al contado puedas tener una inversión más segura, pero si te apalancas en los bancos puedas empezar a construir un gran patrimonio inmobiliario. Hoy te voy a explicar con datos y con números reales cuál es esa estrategia de inversión que más se adapta a tus objetivos y cómo puedes exprimir al máximo para conseguir ese gran patrimonio inmobiliario que tanto te mereces. Bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Cuando queremos invertir en inmuebles, siempre nos surge la eterna pregunta: oye, ¿lo hago en efectivo y así me olvido de las deudas con los bancos? ¿O por el contrario, utilizo una hipoteca y me apalanco en el banco? Bueno, tengo que decirte que ambas opciones son totalmente válidas, pero algunas tienen sus ventajas y sus desventajas. La clave está en conocer cuál es tu perfil inversor, cuáles son tus objetivos financieros y, por supuesto, cuál es la situación del mercado actual. Por lo tanto, lo primero, vamos a ver cuáles son las ventajas de comprar al contado. Comprar al contado tiene varias ventajas que son muy atractivas, sobre todo si tu perfil inversor es el que busca una mayor estabilidad y tranquilidad en sus inversiones. En primer lugar, no hay deudas ni intereses que pagar a nadie. No tienes que pagar intereses al banco y esto, pues reduce el coste total de tu inversión, ya que el banco te presta dinero, pero al final de la operación casi podías haber comprado 2 viviendas con los intereses que te ha cobrado. Otra ventaja es que tienes un flujo de caja más alto, un cash flow más elevado, y esto se debe a que como no tienes que pagar ninguna cuota hipotecaria ni de ningún préstamo todos los meses, pues los ingresos de los alquileres que recibes de forma mensual van directos a tu bolsillo, lo que hace que tu liquidez aumente mucho más rápido. Otra es que vas a tener un menor riesgo, no te vas a tener que preocupar si el mercado sube, si el mercado baja, porque sin deuda vas a estar más protegido. Y por otro lado, pues si tienes una hipoteca variable o una hipoteca mixta, siempre tendrás que estar pendiente de si el Euribor sube, si el Euribor baja, pero sin deuda esto no lo tendrás que hacer. Otra sería poder tener una negociación con descuento, y es que a algunos vendedores les gustan más las operaciones en efectivo y puedes optar a hacer algún tipo de descuento, alguna oferta en el inmueble que compres o incluso negociar la forma de compra. Y otra ventaja, por supuesto, es la rapidez. Las operaciones al contado son operaciones mucho más ágiles que prácticamente puedas visitar hoy la vivienda y en esta misma semana ya firmar la compraventa, cosa que si vas con una operación hipotecaria, pues vas a tener un coste de oportunidad mucho más elevado porque la operación va a ser mucho más lenta y vas a tardar más tiempo en empezar a obtener los beneficios que te den esos alquileres. Y ahora vamos con un ejemplo práctico muy sencillo, y es que si tienes 100.000 euros y decides destinar esos 100.000 euros a un único inmueble, luego esa vivienda que compras por 100.000, tú la alquilas por 600 euros al mes. Y esto al año te estaría dando una rentabilidad bruta, hablando muy a lo bruto, de un 7,2%, que no está nada mal, habiendo invertido 100.000 euros de tu bolsillo, que recibas un 7,2%. Pero ahora vamos a ver qué efectos tendría si empleo ese mismo capital, esos mismos 100.000 euros, apalancándome en la financiación de un banco. Y es que ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de comprar con apalancamiento. Y es que esta es una forma de inversión muy potente, que como te decía al principio, si lo que quieres es maximizar tu rentabilidad, maximizar el capital que puedas tener ahorrado y escalar mucho más rápido tu patrimonio inmobiliario, pues escucha, porque estas opciones quizá te interesen más. La primera ventaja, por supuesto, es el gran efecto que tiene el apalancamiento. Y es que con esos 100.000 euros que hemos dicho que teníamos para invertir, si en vez de comprar una vivienda, utilizamos esos 100.000 euros para comprar
4 viviendas, y dirás, ¿4 viviendas? Sí, porque si partimos el pastel en 4 pedazos, tendremos 25.000 euros, y con 25.000 euros no compramos una vivienda, pero sí que tenemos la entrada para poder corresponder con ese porcentaje de financiación que no te da el banco. Si el banco te da un 80%, tú debes tener otro 20% más un porcentaje para los gastos. Pero fíjate cómo con este efecto de apalancamiento, al contado con 100.000 euros compramos una y apalancándonos con 100.000 euros podríamos comprar 4. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto también, de este apalancamiento? Que podemos diversificar mucho nuestro patrimonio. No es lo mismo que un alquiler de una vivienda te deje de pagar que los alquileres de 4 viviendas, uno te deje de pagar. Lo que comúnmente llamamos de no tener todos los huevos en la misma cesta. Pues esto conseguimos con el apalancamiento, poder diversificar y no correr tanto riesgo. Otra gran ventaja es que los intereses que tú pagues de esa hipoteca que hayas cogido para comprar una vivienda de inversión, que luego la tengas alquilada, los intereses te los vas a poder deducir de los beneficios en tu renta, en tu declaración de IRPF. Hablamos en España, no sé en otros países si será así, aquí sí que es así. No vas a poder deducirte de los beneficios la amortización del capital que hagas de esa hipoteca, pero sí que los intereses son totalmente deducibles. Y otra gran ventaja es que tenemos una protección contra la inflación, porque mientras que las viviendas y los alquileres van aumentando de valor, la deuda va perdiendo valor. Fíjate, cuando tú sacas una hipoteca, normalmente la sacas a 20, 25, 30 años. Tú fíjate, dentro de 20 años, la cuota que estés pagando a día de hoy y los intereses que estés pagando serán, pues, mucho menores de los que en ese momento, cuando eches la vista atrás, dirás, wow, saqué una hipoteca al 1%, al 2% y pago tan solo 150 o 200 euros al mes de hipoteca. Eso a día de hoy es nada, ¿no? Cuando eches la vista atrás dentro de 20 o 30 años. Y esta es otra gran ventaja que ofrece el apalancamiento. Y ahora te ofrezco otro ejemplo práctico como antes, y es que volvemos a tener esos 100.000 euros para invertir, pero como te decía, no compramos una, sino que compramos 4. Por lo tanto, cada vivienda nos deja, después de pagar hipoteca, después de pagar gastos de mantenimientos y demás, nos deja 200 euros de cash flow ya netos para nosotros. 200 euros de esas 4 viviendas son 800 euros al mes frente a los 600 que nos daba la anterior con tan solo una vivienda, con mucho más riesgo de que si ese alquiler se cae, se nos cae todo por los suelos, y aquí lo tenemos mucho más diversificado. Fíjate que con los mismos 100.000 euros, con esa misma cantidad que te ha costado el mismo esfuerzo conseguirla, con ese mismo esfuerzo has comprado 4 viviendas y tienes tu patrimonio mucho más diversificado y mucho más potenciado. Y es que déjame demostrarte cuál es la gran diferencia entre utilizar o no apalancamiento para tus operaciones de inversión inmobiliaria. Fíjate que con estos 100.000 euros, si compramos una sola vivienda, hemos dicho que recibimos 600 euros al mes. Pero si compramos con 100.000 euros 4 viviendas, de esas 4 viviendas también están alquiladas por 600 euros al mes, lo único que el beneficio neto que nos queda, ese cash flow, es de 200 euros al mes, como te he dicho. Pero ¿qué ocurre? En el primer caso hemos aportado el total, hemos aportado los 100.000 euros completos que nos dan ese 7,2% de rentabilidad bruta que te decía. Pero ¿qué ocurre en el caso del apalancamiento? Yo, para comprar las viviendas que he aportado 25.000 euros de cada una, el restante lo ha aportado el banco, por lo tanto yo solo he aportado esos 25.000 euros de cada vivienda. Si esas viviendas se alquilan también por 600 euros al mes, estamos consiguiendo un 28,8% de rentabilidad bruta, pero en este caso del capital invertido. En este caso tendríamos que sacar la fórmula del ROCE, la rentabilidad del capital empleado o invertido, que es muy interesante y que en próximos vídeos te explicaré mejor. Bueno, ahora que ya conoces las grandes ventajas de comprar al contado y de comprar con apalancamiento, te voy a decir algunos de los factores clave que te van a ayudar
a decidirte por cuál de las dos es la mejor opción para ti. En primer lugar, como te decía al principio, tienes que ver cuál es tu perfil inversor. Si eres más conservador, si quieres una inversión mucho más estable, más segura, pues quizá el pago al contado es lo que vaya contigo, pero te aconsejo que no pierdas de vista las hipotecas fijas que te van a hacer tener una estabilidad en la cuota, eso sí, no las hipotecas fijas a cualquier precio, hipotecas al 4 o 5%, que luego al final de la vida de la hipoteca habrás pagado muchísimos intereses. Pero si por el contrario te va la marcha, si tu perfil inversor es más arriesgado, si quieres tener un crecimiento exponencial mucho más rápido, pues lo que te aconsejo encarecidamente, que es lo que yo hago, es que inviertas aprovechándote del apalancamiento de los bancos. Otro factor clave es que analices cuál es tu tolerancia al riesgo. ¿Te sientes cómodo con la deuda? ¿Vas a estar muy preocupado? ¿Es algo que no te va a dejar dormir por las noches? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo varias hipotecas y sí que es cierto que con cada persona que lo puedas hablar, hay muchas personas que dicen, ¿pero tú puedes dormir por las noches teniendo varias hipotecas? Bueno, sí, porque es deuda buena, lo tengo todo hipotecado, o casi todo, pero está todo recibiendo ingresos que superan encarecidamente esa cuota hipotecaria que yo pago con el banco. Pero no todo el mundo es igual. Hay personas que tienen una aversión al riesgo muy grande y que no quieren tener deudas porque lo pasan mal. No te preocupes, puedes ahorrar, puedes hacer ese esfuerzo y comprar al contado, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que mejor va contigo. Otro factor clave es el flujo de caja. ¿Cuál es tu situación? ¿Necesitas una inyección rápida de ingresos mensuales? Pues quizá el pago al contado sea lo más interesante para tener un cash flow mucho más elevado. Pero si quieres o si estás con una vista más a largo plazo, a corto, medio, largo plazo, yo te recomiendo que la opción sea hipotecarte. Utilizar el apalancamiento de forma inteligente, por supuesto, eso siempre, pero para que poco a poco puedas ir haciendo ese efecto bola de nieve, con menor dinero que tú aportes de tu bolsillo, vayas recibiendo de poquito, y puedas ir escalando el patrimonio si ese es tu objetivo. Y por supuesto, otro factor clave es la situación actual del mercado. Con tipos de interés muy bajos, mucha gente se anima mucho más a entrar al mercado inmobiliario, a adquirir inmuebles, pero utilizando el apalancamiento. Y cuando los intereses están altos, pues es más gente la que apuesta por pagar al contado y no sacar una hipoteca. Pero recuerda que antes te he dicho que los intereses que tú saques de esa hipoteca son deducibles en España, ¿vale? Entonces, por muy alto que esté el tipo de interés que tú estés pagando de esa hipoteca, si es una vivienda que tú vas a poner en el mercado de alquiler, esos intereses no los vas a pagar tú, se van a pagar solos con esa cuota, con esa renta que tú recibas del alquiler. Así que, muy atento. En resumen, no hay una respuesta única, la respuesta depende de ti. Pero lo que sí que te digo es que si estás empezando, lo que te recomiendo es que utilices el apalancamiento de forma inteligente porque se va a convertir en tu mejor aliado. Pero si por el contrario ya dispones de unos ingresos estables y lo que quieres es asumir un menor riesgo, pues quizá la opción de pagar al contado sea la que más vaya contigo. Pero ¿cuál es mi consejo que te doy? Que no te cases con ninguna de las dos. Que utilices las dos estrategias, que en algunos momentos te compensará, te será más interesante pagar al contado y en otras operaciones te interesará más utilizar el apalancamiento. Aprovecha la magia de cada una de las dos estrategias en el momento que más te convenga. Por cierto, ¿tú cómo inviertes? ¿Tú eres más del contado? ¿Tú eres más de hipotecas? Déjamelo en comentarios y te leo. Bueno, pues si quieres seguir aprendiendo de más estrategias de inversión como esta, ahora es el momento de que te suscribas al Panda Inversor, que me dejes un pulgarcito arriba si este vídeo te ha gustado y te ha aportado valor, que será lo que más ilusión me haga, y que también si estás interesado en invertir en inmuebles, pues aquí en la cajita de descripción te dejo el enlace a mi canal de Telegram, donde vas a poder conseguir oportunidades de inversión para que te lances a invertir en inmuebles, que es eso que tanto te gusta y por lo que estás viendo este vídeo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.